Ahora, entremos a la cirugía. Ujú. Estamos hablando ya de procedimientos no solo complejos, sino también innovadores. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué se está haciendo en el ámbito de la cirugía para el trato de la epilepsia? Sí, platicábamos que más o menos un 60% va a estar bien con medicamentos. Ujú. Entonces, para ellos no es la cirugía de epilepsia, a menos de que sea causada por algo que requiera cirugía por sí mismo, ¿no? Que sea por un tumor, aunque esté bien controlado, pues hay que operar el tumor. Pero ese 40% que no está bien controlado, hay que estudiarlo, hay que enviarlo a un centro especializado de epilepsia para que se hagan estudios ya más a profundidad. El objetivo de hacer esos estudios es identificar de dónde viene la epilepsia y qué la causa. Si contestamos esas dos preguntas y resulta que podemos ver y medir el sitio de origen de la epilepsia, la definiríamos como una epilepsia focal, Okay. ¿sí? Que podemos identificar una zona específica. Si esa zona se puede desconectar, se puede inhibir con electricidad o se puede retirar, el pronóstico es hasta 80% de curación, aún en casos crónicos y aún en casos que han tenido un mal control con medicamentos. Eso le iba a preguntar. ¿Es una operación eh, a nivel quirúrgico? ¿Se meten a modificar partes del tallo cerebral? ¿Es con eléctrica? ¿Es con radio? ¿Es con calor? ¿Cómo son los tipos de cirugías? Sí, para poder definir adecuadamente cómo se está generando las crisis, ahora ya ha cambiado mucho el vocabulario en la epilepsia. Como son sistemas eléctricos, hablamos mucho de redes y de nodos. Uh-huh. Entonces tenemos que ver qué red, porque el cerebro tiene varias redes base. Entonces tenemos que ver qué red, por ejemplo, hay una red de lenguaje, hay una red de la vista, un sistema de la vista. Entonces tenemos que identificar qué redes o con qué conectividad son las que están implicadas en las manifestaciones de la epilepsia de esa persona y qué nodos están ahí involucrados. Entonces, una vez que tenemos eso bien establecido, podemos diseñar como una cirugía a la medida, okay, individualizada para cada persona. No tienen que ser cosas muy grandes, a veces con pequeñas incisiones, a veces hasta sin abrir, que si quieres más adelante lo platicamos, pero okay, se pueden hacer cirugías muy precisas, pequeñas, muy seguras y con efectividad hasta el 80%. ¿Cómo serían, por ejemplo, esas cirugías sin abrir al paciente? Sí, tenemos varios como escenarios. Está el escenario, vamos a decir, A, el escenario más habitual y como más optimista, que con una resonancia magnética, o sea, un estudio para ver el cerebro con detalle, un electroencefalograma, el de los cablecitos, para quien no lo conozca el auditorio, es muy famoso, se registra la actividad eléctrica del cerebro. Muchas veces con esos dos estudios y un buen interrogatorio, puede ser suficiente para que digamos, es una epilepsia del lóbulo temporal, vamos a decir, del lado derecho. Y ya con eso no necesitamos más de información, ya podemos hacer un plan, claro, ya podemos hacer una propuesta quirúrgica y la cirugía de epilepsia se hace más de 90 años. Por supuesto que ha ido mejorando mucho a lo largo del tiempo, cada vez es más segura, más efectiva, menos invasiva, menos escandalosa, ¿no? Porque más recuperación. Y demás. No, bueno, eso ya es del pasado. Pero a lo que voy es que con esos dos estudios y un buen interrogatorio puede ser suficiente para que contestemos las dos preguntas. ¿Qué es la causa y de dónde viene? Y con eso podemos hacer un plan quirúrgico y les va muy bien. Me comentaba que hay un proceso en donde les colocan una especie de casco, determinan y con temperatura van regulando este mejora. Es el otro escenario, que la resonancia no está tan clara o no vemos nada normal en la resonancia y por ejemplo el electroencefalograma nos dice que es el lado derecho, pero no nos queda claro si es frontal o temporal, o sea, está muy difusa esa red, no alcanzamos a identificarla. O sea, entre más preciso sea, si hablamos de decenas de centímetros, pues no podemos hacer una cirugía. Claro. Tenemos que pensar en pocos centímetros o en milímetros para ser eficaces. Entonces, en esos pacientes que no podemos identificar con los estudios, le llamamos fase 1, resonancia y electroencefalograma, para ellos hacemos esto. Se pone una especie como de casco, que es un sistema de coordenadas como un globo terráqueo, parece un poco. Okay. Se pone ese sistema, se hace una planeación y sin abrir, a través de perforaciones de 1 milímetro, introducimos determinado número de electrodos que tienen contactos adentro. Se introducen con mucha precisión, tiene riesgo de alrededor de 1%, es muy seguro. Se introducen los electrodos y se dejan ahí implantados 1 día, 2 días, 5 días, 7 días, lo que se necesite, para registrar desde dentro del cerebro de dónde vienen las crisis. Una lectura. Hacemos justamente este mapa eléctrico tridimensional de redes y de nodos.
Eso la tecnología ha avanzado muchísimo y hay unas representaciones bellísimas de cómo se conectan estas redes. Entonces, una vez que identificamos eso, puede ser que retiremos los electrodos, dejamos descansar al paciente un mes y después ya vamos al quirófano y hacemos la cirugía muy selectiva, muy pequeñita, la parte que identificamos. Si la zona es muy pequeña, con el mismo electrodo se conecta un aparato que se llama de radiofrecuencia, que genera calor en la puntita del electrodo, donde nosotros seleccionamos el electrodo, y se hacen lesiones por calor, se llaman ablaciones. Eso también lo utilizan para algún tipo de arritmia los cardiólogos. Claro. Es un método muy utilizado también, muy seguro. O sea, lo que voy es que es muy seguro, muy conocido, no es experimental y es muy eficaz. Entonces, dependiendo en dónde esté esta zona de inicio de las crisis, se puede decidir por hacer ablaciones. Antes de retirar los electrodos, se retiran y el paciente se va a su casa. Y las ablaciones se hacen en la habitación, acompañado a veces por la familia. Es totalmente indoloro y es por invasión mínima. Las cirugías, muchas de ellas son con conciencia del paciente, no son ni siquiera con anestesia general. No, depende. La mayoría de las veces son con el paciente dormido. Pero si la zona de inicio de la epilepsia está, por ejemplo, en el área del lenguaje o en el área del movimiento de la mano, de la cara, de la sensibilidad de la vía visual, auditiva, cualquier área que llamamos elocuente, muchas veces sí tiene que estar el paciente despierto. Para que vaya determinando cómo Así es el proceso. En la primera etapa de la cirugía, en la que se hace la exposición, él está dormido, después se despierta, se hace la cirugía con la cooperación del paciente. Hay veces que tenemos algunos pacientes que son como de alta complejidad en el sentido, por ejemplo, que son músicos. Claro. Entonces los tenemos que llevar el teclado para que toquen y ver no solamente que puedan mover los dedos, sino que lo puedan mover con habilidad, con la fluencia, con el ritmo y no solamente mover los dedos. De ahí las escenas que hemos visto, ¿no? De muy algunos famosas. Videos en donde están tocando el violín, el piano y ustedes están ahí trabajando. Así es. O hay veces que solamente el lenguaje es lo que nos importa, o la memoria, o que reconozcan algunos objetos. Entonces se individualiza también eso y el paciente se prepara antes con un grupo de psicólogos, no solamente para el estrés de la cirugía, sino para que ellos aprendan bien y practiquen todas las tareas que les vamos a poner durante la cirugía y que estén familiarizados